El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. A esta hora nos visita el secretario general de la Federación de Trabajadores de la Industria Manufacturera del Perú, FETRIMAP, afiliado a la CGTP. Está con nosotros el señor Gilmer Ibáñez, a quien le damos la bienvenida. Señor Ibáñez, ¿cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias, señor Alberto Castillo, y muchas gracias por la invitación. Bueno, cuéntenos, ¿qué pasó en el gremio de los trabajadores de la industria manufacturera? Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación y también un saludo cordial para todos los radioescucha y televidentes de su prestigiosa radio. Sí, para poner en contexto, nosotros somos una federación de industria. Actualmente yo soy secretario general, pero también soy secretario de Defensa Nacional de Defensa en la CGTP. Y bueno, como siempre hay grandes problemas dentro del sector industria. Si bien claro, la federación es una federación nueva con crecimiento, de articular a todos los trabajadores industriales en un solo bloque para de una manera afrontar retos, por ejemplo, de informalidad, retos de subcontratas, pero también defender los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. Y en este marco justamente el tema que viene a tratar es un derecho colectivo de trabajo que se referencia al derecho a la huelga, ¿no? Que recientemente salió un laudo arbitral por parte del Ministerio de Trabajo que recoge parte de la propuesta final del empleador, que no es en realidad todo lo que dicen los medios de comunicación que se ha difundido en varios periódicos o redes sociales del sector empresarial. No es cierto, porque recoge algunas atenuaciones dentro del procedimiento que beneficia a los trabajadores. Cuéntanos en detalle, ¿de qué empresa se trata? Bueno, se trata de la empresa Costeño, ¿no? Dentro de la federación, como no tenemos una negociación por rama de actividad, las negociaciones en nuestro país es por sindicato, empresa. En esa línea hay muchas empresas dentro de la federación, son 59 sindicatos, y dentro de ellos está Costeño Alimentos, arroz costeño y otros productos que vende la empresa. No, esta empresa es una de las empresas, digamos, dentro del sector más reacias a negociar un salario por negociación colectiva. Ellos tienen una política, cada 2 años incrementan en función a sueldos mínimos, pero también para los trabajadores vendedores, simplemente cuando el gobierno hace el incremento salarial, ellos incrementan. Eso es su política, dicen ellos. Entonces, como es su política, cuando vamos a la negociación colectiva a solicitar un incremento salarial, no lo otorgan al sindicato. Y hemos tenido como 3 negociaciones anteriores que siempre la empresa se ha resistido a negociar. ¿Ningún punto del pliego? Hay otros puntos que no son tan importantes, como cierre de pliego, uniforme. Creo que son básicos por responsabilidad del empleador, pero que los trabajadores necesitan mejorar sus condiciones de trabajo, ¿no? Pero en este caso, la lucha era por el tema de establecer un incremento salarial por negociación colectiva. Entonces, bueno, dentro del proceso de negociación colectiva presentamos el pliego, luego vino la etapa de trato directo entre empleador y trabajadores, no hubo acuerdo, luego pasó a la etapa de conciliación en la Dirección General de Trabajo, inició trabajo, y como ya no hubo consenso ahí, los trabajadores se planteó una huelga general indefinida, que fue el año pasado, el 29 de marzo del 2022, y materializaron la huelga el 7 de abril del 2022. La empresa seguía en sus 13, como se dice, no quería solucionar el pliego de reclamos, pero tampoco se presentaba a las reuniones extraproceso. Al no haber, digamos, alguna solución, algo tenía que intervenir el Ministerio de Trabajo.
¿no? Entonces, cuando ya veíamos que la huelga estaba en 60 días, nosotros, como defensa técnica o defensa legal, invocamos justamente el artículo 68, que nunca se ha tratado en el marco nacional. La ley desde el 92 hasta la actualidad a ese artículo, pero nunca se lo ha tratado, nunca se ha invocado. Y nosotros invocamos porque la huelga se volvía insostenible en el tiempo y no había solución. Entonces, de eso hacemos la investigación correspondiente y planteamos 3 criterios. Uno era que la huelga se volvía insostenible en el tiempo y que no había necesidad de solucionar ese tema, porque ya 60 días y la empresa solamente se había presentado un 70%, un 30%, 70% no se presentó a la ¿Y cómo reunión hacía la del proceso. empresa con la producción? Lo que pasa que el sindicato Estaba es el- minoritario. Ah, ya. El sindicato es minoritario, entonces... ¿Cuántos trabajadores? El sindicato se fue a la huelga con 94 trabajadores y la empresa 350, 320 trabajadores de la empresa. Entonces, en esa propuesta que nosotros invocamos fue, uno, que la huelga se volvía insostenible en el tiempo, una huelga larga, por lo tanto, afecta a los trabajadores y afecta al entorno de su familia. Y lo otro era que estaba afectando el orden público dentro del radio de donde era la protesta. Muchos vecinos de Magdalena y de San Isidro se quejaban por el tema de la bulla de todos los días de la huelga. Hubo levantamiento de actas de la municipalidad de Magdalena y la municipalidad de San Isidro, porque las oficinas de la empresa quedan acá en Magdalena. Y el otro punto era que invocamos también que la empresa venía haciendo esquirolaje, es decir, reemplazando a los trabajadores en huelga, y eso está en 2 actas de infracción por parte de SUNAFIL, que hizo la investigación, y por lo tanto eran los fundamentos claves para invocar el artículo 68 de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Y también invoca un supuesto de que cuando se vuelve en violencia o afecta bienes o servicios del empleador. Eso lo separamos. Se fueron al laudo. Eso lo separamos. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional en varios criterios ha hecho que cuando la huelga se vuelve, digamos, que afecta los bienes o servicios del empleador o la sociedad, eso es ilegal. Entonces eso lo separamos, fundamentamos con algunos criterios del TC y por lo tanto procedió. El Ministerio de Trabajo resuelve intervenir de manera excepcional para resolver el conflicto, pero todavía hay parámetros ahí. Lo que implementa el Ministerio de Trabajo es el tema de mediación. Convoca 3 reuniones extraproceso antes de que ya intervenga el Ministerio. Entonces, en esas 3 reuniones, allí sí la empresa se presentó, pero era ni un beneficio para los trabajadores, salvo un bono de cierre de pliego de 30.000 soles para el sindicato, ¿no? Entonces, el que tenía que intervenir en ese momento era la Dirección de Normativas y Políticas, que estaba a cargo de un funcionario público, el doctor Kenny Díaz. Pero el doctor Kenny Díaz se abstenió porque él había dado el informe económico para el procedimiento ya netamente arbitral, ¿no? Entonces, regresa a la Dirección General de Trabajo, pero tampoco lo podría hacer el doctor Navarro porque él había resuelto el tema de la intervención del Ministerio de Trabajo mediante una resolución. Se abstenían todos. Tanta burocracia, mano. Y luego de eso pasa a la Dirección de Seguridad, Salud del Trabajo, que estaba a cargo del doctor Lira. Y luego, ya que Castillo cae, digamos, cambian todos los funcionarios y entran otros funcionarios. Aquí actualmente no hemos tenido algunas reuniones como central o como federación, pero que cambian todos los funcionarios de la Dirección General de Trabajo, la Dirección Regional de Trabajo, que han habido muchos abogados interesantes, claro, que han solucionado barrida, todos los problemas. Entonces, han sacado y ahí ha adentrado el señor que ha resuelto justamente el laudo arbitral y ha recogido la propuesta final del empleador y por lo tanto ha emitido laudo. Y no consideraron por nada a los trabajadores. Han considerado algunos criterios de la propuesta final de los trabajadores. Pero ¿cuál es el criterio del Ministerio de Trabajo o cuál es el criterio de este funcionario que resolvió el laudo arbitral? Se sustenta en dos
dos criterios. Uno es que la empresa ya otorgó un incremento salarial como parte de su política, es decir, legitimando el tema de la política salarial al empleador y apartándose la interpretación del derecho a la negociación colectiva, que eso no establece ningún criterio, establece en función a la política salarial del empleador. Por lo tanto, acoge la propuesta de la empresa no dar ni un céntimo al incremento salarial. Y la situación económica de la empresa también. ¿Cuál es el promedio de ingreso de un trabajador? Mayormente están en trabajadores un promedio de 1.500 más o menos. Llegamos al promedio de sueldo mínimo hasta 2.500, más o menos un promedio de 1.500, más o menos el promedio que ganan los trabajadores. Lo que gana un trabajador en costeño, ¿no? Entonces, y el otro criterio es que no acoge nuestra propuesta, porque nuestra propuesta es ilegible, dice. Ilegible en función a una propuesta que teníamos con referencia a los trabajadores vendedores. Y estos trabajadores vendedores, que antes eran comisionistas, ahora le han implementado un sistema de pago, de poner unos topes donde es inalcanzable para que ellos puedan comisionar, ¿no? Porque no se entendía bien la propuesta, ese que es ilegible nuestra propuesta. Pero ¿cuál era la observación que hizo el anterior funcionario que iba a resolver justamente el laudo? Que la empresa tenía como 4 observaciones y nosotros teníamos como 6 observaciones. Eso se ha apartado de las observaciones que le hace el funcionario anterior a la empresa, no vale, y solamente se establece criterios, nuestro cuestionamiento dentro del laudo arbitral. Entonces, viendo el tema ya de fondo, uno, les ha negado tener a los trabajadores un incremento salarial por negociación colectiva, que ya han tenido algunos criterios arbitrales en otros casos, en otros sindicatos, como el caso costeño también, el caso Ajinomoto también fue parecido. Entonces, bien, vamos a ir a ver una breve pausa y vamos a ir redondeando este tema. Manufacturera, cuando hablan de manufacturera, yo pensé que era confecciones, ¿no? No. Producción. Producción, industria manufacturera, transformación del producto en un producto final. De la materia prima a un producto final. Claro. Mayormente es fábricas. Claro. Hay laboratorios, hay alimentos, hay distribución, tenemos servicios. Estamos conversando con el señor Gilmer Ibáñez, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Industria Manufacturera del Perú, afiliados a la CGTP. Seguimos dialogando con Gilmer Ibáñez, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Industria Manufacturera del Perú. Señor Ibáñez, con este fallo prácticamente ya queda sin efecto el aumento que ustedes están exigiendo. ¿O hay todavía otra instancia para apelar? Sí, el fallo, como sabemos, también como abogado, es que es como una sentencia y por lo tanto es una cosa juzgada. Pero la ley te dice que también es impugnable. Entonces se revisará y se va a impugnar ante el Poder Judicial. Eso está en revisión y podemos otra alternativa. Pero digamos, solamente estamos hablando del incremento salarial en función a la vigencia del convenio colectivo, que es 2021-2022. Nuevamente hay un pliego de reclamos actualmente que aún no se soluciona y ahí se verá también la propuesta de obtener un incremento salarial mediante una negociación colectiva. Entonces hay dos supuestos que genera este laudo arbitral, que no solamente es a favor de la empresa. Es uno, que es la vigencia del convenio colectivo. La empresa planteaba dentro de la negociación colectiva, tanto en trato directo, conciliación y en extra proceso ya en el marco de la huelga, ellos proponían 2 años y nuestra organización sindical planteaba 1 año. El laudo arbitral estableció 1 año, porque la ley indica que a falta de acuerdo la vigencia de un convenio colectivo debe ser 1 año, ¿no? Entonces por ahí hemos avanzado. El otro punto que hemos avanzado es generar un precedente, porque durante la vigencia de la ley por más de 30 años nunca se ha aplicado este artículo. Creo que se ha generado un precedente para otros procedimientos, digamos, dentro de las empresas más radicales dentro del mundo laboral, digamos, por las empresas que se sientan, dialogan con sus sindicatos, no hay ningún problema, ¿no? Pero hay acá un tema que hay empresas que siempre, en los 2 lados, hay radicales en el sector quizás sindical y también en el sector empresarial.
y estos radicales pues a los trabajadores no le quieren otorgar ningún derecho. Ahora, ¿cómo está el temperamento del empresario en lo que se refiere a la negociación colectiva? ¿Reconocen al sindicato? ¿Hay hostilización a los trabajadores que se sindicalizan? ¿Cuál es el comportamiento del empresario? De acuerdo a la experiencia. Si hablamos en el tema macro, mayormente hemos tenido la experiencia, como federación ya hemos formado más de 30 sindicatos, ¿no? Y hemos tenido la experiencia que en la primera negociación, cuando se forma el sindicato, la empresa genera una inestabilidad en las relaciones laborales. Es decir, hostilizaciones, te llaman para que te desafilies, te preparan la carta de desafiliación y un montón de mecanismos. Y también para entablar una negociación es un poco difícil. Pero luego de una negociación ya para futura, que se ponga como el piso, digamos, la primera negociación, las futuras ya son más fáciles de negociar. Y eso lo hemos visto en varias empresas, ¿no? ¿Y el comportamiento del trabajador? El comportamiento Pues del trabajador... Estas ya son nuevas generaciones. Pues, el comportamiento del trabajador genera evidentemente un cambio total. Digamos, en una empresa donde no hay un sindicato, cada uno vela por sus derechos. En cambio, cuando hay sindicato ya tiene representación, ya tiene poder, ya reclama, ya se informa. Entonces totalmente hay un cambio, ¿no? Totalmente. Yo recuerdo cuando formamos nuestro sindicato en una empresa, o sea, todos los trabajadores hablaban de otra cosa, pero menos sus derechos laborales. Pero cuando se forma el sindicato, ya se comienza a transformar esa conducta del trabajador hacia el empresario, porque ya hay asambleas, hay capacitaciones, el trabajador mayor despierta, y más aún despierta cuando se va a una huelga, porque está en la calle, ve la realidad, y evidentemente cuando regrese una huelga, al empresario pues un poco que le causa temor, ¿no? Pero terminando con el tema del laudo arbitral, como indicaba, el día de ayer salió en Diario Gestión y en Semana Económica que era un triunfo de las empresas y que la huelga había sido un fracaso. Es totalmente mentira. Uno, porque antes de ir a la huelga la empresa no daba ni un céntimo dentro del laudo arbitral que ha otorgado a los trabajadores de un incremento en la movilidad de 45 soles adicionales, del Sodexo, que es un bono de alimentación de prestaciones alimentarias, por lo menos 20 soles adicionales, y el tema de la vigencia que planteaba la empresa 2 años a 1 año. Entonces, es un tema que los trabajadores también han logrado. No se logró el objetivo que era justamente las remuneraciones dentro de un convenio colectivo, pero se ha tratado de sacar lo que no ofrecía nada a la empresa, y la empresa se siente ganadora, pero en realidad no lo es. Es, digamos, para la pantalla. En el otro escenario, hemos visto negociaciones anteriores cuando se han ido a huelga. En la experiencia que tengo, en el 2014, no recuerdo, un sindicato dejó la huelga y levantó la huelga antes de pactar un convenio colectivo, y ese sindicato hasta la actualidad no tiene convenio colectivo, porque el empleador, si fracasó la huelga, ya no te soluciona. Claro, entonces, no le interesa. Acá hemos sacado un resultado, y ese resultado está en laudo arbitral, al margen que tengamos diferencias o interpretaciones jurídicas con referencia al señor que ha resuelto el laudo arbitral, tanto abogados de la parte empresarial como la parte de nosotros. Por ejemplo, en la entrevista que han hecho en gestión, han entrevistado a toditos los estudios que asesoran a empresas, pero a ningún abogado que asesora a sindicatos. Más aún, mi persona o la federación que hemos invocado justamente ese artículo, que conocemos muy bien el hecho, pero no nos han entrevistado. Y hay una crítica de que tiene que ser una información veraz y objetiva para que tenga credibilidad en sus lectores, por ejemplo, los medios de comunicación, ¿no? Sí, pero defienden, pues son propatronales, pues sabemos la línea de gestión es vocero de los empresarios acá. Sí, claro. Muchas gracias al señor Gilbert Ibáñez, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Industria Manufacturera del Perú, afiliados a la CGTP, quienes nos han expuesto el tema de los trabajadores de los costeños, que es porque la gente lo identifique. No sé si tienes algo más que agregar. Sí, agradecer la invitación nuevamente. Creo que como dirigentes sindicales tenemos la obligación de fortalecer nuestras instituciones,
porque acá hay una crítica tanto al derecho a la huelga o al derecho al arbitraje. Y esto es las reflexiones que hacemos nosotros en los últimos 3 años. Antes de los 3 años, la mayoría de sindicatos o como de empresas iban a un procedimiento de arbitraje. En el sector privado estoy hablando. En un 95% de los arbitrajes han salido a favor de las empresas. No porque tengan los mejores abogados, los mejores contadores, sino es una decisión quizá política de los árbitros, con todo respeto a los colegas árbitros, que han fallado en la línea de favorecer a la propuesta final del empleador. En los últimos 3 años, como federación, hemos realizado más de 30 huelgas. Ha cambiado totalmente el panorama. La mayoría de sindicatos no quiere un arbitraje. Y es falta de legitimidad de los árbitros que han resuelto a favor de las empresas. Entonces, hemos visto que las negociaciones colectivas que se han ido a huelga, evidente, los incrementos son superiores a lo que han dado los arbitrajes. Un plazo clarísimo, por ejemplo, el caso del AIBE. El AIBE, las empresas van a un arbitraje y les hace un incremento salarial de 2 soles. Y en la huelga han sacado 2,40 céntimos, 4,40 céntimos. Y en otros sindicatos igualito. Entonces, nos permite justamente fortalecer nuestras instituciones. Para que haya democracia, siempre he dicho que hay que fortalecer nuestros sindicatos para que haya esa correlación de fuerza entre el poder económico y el poder social que nosotros llamamos. Muchas gracias por la entrevista. Bien, gracias también por la visita. Estaremos a la expectativa de lo que pasa en este sector, porque la verdad es de que ya se pensaba pues, que ya no existían ya los sindicatos, ¿no? Con tantas arremetidas que ha habido de los gobiernos de turno que han ido desconociendo los derechos laborales, los empresarios, y me parece importante que se siga fortaleciendo pues la Federación de la Industria Manufacturera que está afiliada a la CGTP. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, muchas gracias. Continuamos con Hora de Cambio. Alto al trabajo infantil. Tomemos conciencia promoviendo la educación. Te lo recuerda RCR, Red de Comunicación Regional. La red que comunica y une al Perú.